Bien. Sí, no vale. En general no vale el teorema de valor medio de curvas, sí. O de. Sí, es. Lo que estamos viendo ahora son curvas. O sea que está. No hay una versión vectorial. Y ya vimos dos contraejemplos, acá hay uno, ¿no? Una partícula que se mueve. El ejemplo que habíamos visto era en R2, una circunferencia. Salís, vas y volvés. Y cuando volvés te queda f de b menos f de a igual 0. Y sin embargo, f' de t nunca es 0. O sea que. No, f' de t es un vector acá, sí. O sea que no hay forma de hacerlo en teorema de valor medio. Y en este ejemplo tampoco se ve. También se ve que no. Si bien en general no, pero hay una versión, sí. Que es esta. Vamos a usarla. Vamos a la ahí. CAF, una función de AB, RE nomás, continua, y derivable en AB. Entonces, existe X perteneciente, vamos a llamarle T, ya que estamos con el T hoy. Existe un tiempito perteneciente a IB, tal que lo que ocurre es lo siguiente. Voy a borrar acá. F de B menos F de A va a ser menor o igual a B menos A por la norma de F' de X. O sea, te aparece un menor o igual y acá te aparece la norma. Son las diferencias. Y escribí mal, ¿no? Perdón. Acá hay norma acá, ¿no? Norma. Norma ahí y norma ahí. ¿No? Este numerito es menor o igual a este. Que tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Sí, y esto para los ejemplos de hoy anda sin problema. Además, esto lo demuestra ahora, pero exactamente. Se puede dar la igualdad o puede que no, como vimos nosotros. ¿Ah? Y bueno, vamos a ver una prueba, ¿no? Es cortita, hay un truco ahí que es bien truco, porque la idea es aplicar el teorema de cálculo 1, pero para eso necesito una función de una variable sola. Entonces, hay que buscar una función de una variable que me ayude a lo que yo quiero. Y no es obvio, porque yo lo veo así medio rápido, es la norma. O sea, la norma de f es una función de una variable. O sea, tengo f, le aplico la norma acá y me da una variable. Pero la norma tiene problemas para derivada y todo, ¿no? Entonces no es la norma. ¿Se entiende lo que estamos buscando? Exactamente, sí, como siempre, ¿vale? El intervalo es exactamente como dijiste vos. O sea, a mí me gustaría una función phi. Me gustaría, ¿no? De A a B a R, a la que yo le aplique el teorema de valor medio y de alguna forma me ayuda a concluir lo que yo quiero. Pero claro, no es claro cuál es. Yo lo pensé un rato y como que la propuesta tiene cierta intuición, pero no. La que funciona es esta, mira. Y aún así la prueba no es obvia después de esto, ¿sí? Phi de E, pero ya es más natural, ¿no? Phi de T igual. A ver. Voy a llamarle Z acá, para que quede Z a este vector. Es una constante, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es el producto interno entre Z y F de T. Con esa función voy a trabajar. Justo que hoy derivamos un producto interno, ahora vamos a hacerlo también. Esta función es de una variable, puedo aplicar el teorema de los medios, ¿se entiende? Entonces, por el teorema de valor medio de una variable, f de b, phi de b menos phi de a es igual a phi' de t por b menos a. ¿Están de acuerdo? Ahora, con un t ahí en el medio, ¿no?
T, acá le llamé T, era T acá, voy a decir. Un T ahí en el medio, ¿no? ¿Bueno? Con T perteneciente a B. ¿De acuerdo acá? O sea, hasta el momento lo que estamos haciendo es tratar de... Sí, sí, exactamente, vale. Exactamente, ahí volvemos a entrar con el mismo link. Ahí lo que hacemos es tratar de usar una función de variable auxiliar. ¿Se entiende la lógica? Hay que ver qué nos sirve, ¿no? Porque acá solo escribí lo que me dice el término medio. Vamos a ver si esto me dice algo. ¿De acuerdo? Pero sí va a funcionar, sí. O sea, vamos a borrar ahí. Voy a borrar acá arriba. Recuerden la tesis, ¿sí? Queremos probar esta desigualdad. Y hasta el momento no tenemos ninguna norma. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Normas, desigualdades y producto interno. ¿A qué le suena? Así, normas, desigualdades y producto interno. Hay una desigualdad famosa ahí en el 2. Entre normas, desigualdades. Esa es famosa también, pero hay otra también. Es cierto, Nicolás. Hay otra también famosa. Que de hecho la que yo menciono, con la que yo menciono se prueba la desigualdad triangular. Exacto, la de Cauchy-Schwarz. Que ya que despacio les cuento, es Cauchy-Schwarz, pero hay varios profesores que en realidad se corrigen y dicen que en realidad es Cauchy, Bunyakovsky, Schwarz. Sí, leíste en el palo, sí. Sin la T, perdón. O sea, hay un ruso ahí que siempre se lo olvidan, ¿tá? Es CBS, Cauchy, Bunyakovsky, Schwarz. Y sin la T, Schwarz con T es otro, sí, está bien. Bueno, entonces vamos a ver que eso nos va a servir. Entonces, phi de B menos phi de A es igual a, por definición, ¿no? Fíjense, es Z con F de B menos Z con F de A. ¿Sí? Linealidad es Z con F de B más F de A. Y recuerden que Z era F de B más F de A, justamente. Entonces acá quedó la norma al cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, a ver, lo que yo quería probar era esto. Entonces, en vez de eso, voy a tratar de probar esto, pero con un cuadrado. A ver, mentira. Sí, así, digamos. Ese es el truco, ¿se entiende? En vez de probar lo que yo quería, voy a probar esto y después cancelar un término. Lo agregué a la izquierda y a la derecha. Y este de acá ya me apareció, entonces estoy ahí. Voy a borrar y vamos a seguir. Borro acá. Entonces, phi' de t, calculo phi' de t, es la derivada de esta cosa. ¿Y cómo se deriva un producto interno? Valentina me lo preguntó la clase pasada, hoy me preguntó Seglen. Regla del producto. Z' por f de t más z con f' de t. Y esto da 0, ¿no? Esto es una constante, así que esto es 0. Esto es igual a z con f' de t. ¿De acuerdo hasta ahí? Y ahora hacemos el paso final. Buenísimo. Entonces el paso final, y repasamos qué cosa, es junto, ¿no? Esto es igual a esto. Entonces me queda, fíjense, esto es f de b menos f de a al cuadrado igual z con f' de t. Y ahora voy a aplicar Cauchy-Schwarz, o Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz. Menor o igual a la norma de z por la norma de f' de t. ¿De acuerdo? Es una tesis. ¿Y qué pasa? La norma de z es justamente la norma de f de b menos f de a. Entonces cancelo con este cuadrado. Y ahí ven,
ahí lo cancelé, y obtuve que la norma del vector desplazamiento es f' de t, el menor o igual, perdón. ¿Les convenció? Sí, la demostración sí. A mí me queda, o sea, me queda la duda de cómo visualizarlo en el ejemplo anterior. Pero, Ah, bueno, en el ejemplo anterior, vamos a verlo, a ver qué se ve. o sea, visualizarlo no sé por qué te queda menor. Porque vos tenías en la curva, ¿te acordás de R3? Lo vemos, lo vemos, lo vemos. Arranquemos con los dos ejemplos que vimos. ¿Borro? Y ya de paso le hago un cuento de cálculo diferencial, digamos, después de esto. Porque, a ver, después le hago un cuento filosófico de cálculo 1, de esto que vamos a hacer. Pero vamos a los ejemplos primero. El primero que habíamos visto era así, una circunferencia que iba a vida. En ese es fácil porque f de b menos f de a es es 0, ¿no? Entonces te queda la norma de 0, mira lo que quieras. Pero en este caso te queda b menos a por la norma de un vector ahí. Y bueno, esto se puede. A ver. La norma de f' de t, de hecho, a ver, piensa en física en un movimiento circular uniforme. La norma de la velocidad es constante. Hay ejemplos, lo que quiero decir es que hay funciones que representan el ejemplo circular uniforme. En ese caso, esto es una constante nomás. La norma del vector velocidad constante. No depende del tiempo. Y tal, es obvio, igual, lo quería mencionar nomás. Que se cumple de manera obvia. Vamos a intentar ver uno más, a ver si se ve uno más, más general. Pasa que hay que poner números para verlo bien, ¿no? Pero vamos a ver. La idea sería, yo tengo una hélice, que es así. O sea, subí 1 metro para arriba, digamos. Y lo que hay que ver es que esta distancia. Pasa que no se ve al menos que yo ponga, a que yo haga las cuentas, ¿no? O sea, que yo me ponga a hacer la cuenta en serio. Yo acá lo estoy haciendo todo un dibujito. Pero esta distancia, que es 1 metro, lo que dice el teorema es que es menor o igual a la norma de un vector de velocidad. Imagínense que subo en 10 segundos, ¿sí? Por poner algo. Entonces dice que es menor o igual a 10 por la norma de un cierto vector de velocidad. O sea, hay un vector acá de velocidad en la curva, no sé cuál, capaz que es este. ¿Saben qué? Se cumple eso. Ahí estamos todos. Ahí falta una persona. No sé en qué parte me quedé en la solo. Ahora tomamos. Sí, la norma de Uber no estaba, pero todo lo otro todo sí. Ahí va, como que uno lo puede ver, ¿no? O sea, 1 metro es igual a 10 segundos por la norma de un vector de velocidad. Voy a poner uno acá, así sin unidades. A ver, ¿cómo se puede interpretar eso? A ver, ¿cómo podemos intentar verlo? De otra forma, ¿sí? Se me ocurrió otra forma de verlo, ¿sí? Esto hay que demostrarlo, no lo estoy demostrando, pero se ve en cálculo vectorial, por ejemplo, que la longitud de la curva, vamos a llamarle gamma, la longitud de la curva literalmente se puede calcular como una integral. Buen spoiler acá para Valentina, no sé si vos lo viste seguir en la materia esa que me dijiste. Sí, la longitud de curva sí. Ahí va. Va a ser la integral desde a a b de la norma de gamma prima de t. Gamma prima, no, acá se llama f, perdón, de prima de t. De t. Entonces, ¿qué pasa, chat? Imagínense que no se cumpliera el teorema este que vamos a probar.
¿Qué quiere decir que no se cumpliera? Quiere decir, a ver, que voy a escribir acá la negación, ¿sí? Capaz que se puede probar por este lado también, ¿eh? Ahora lo pienso, pero bueno. Quiere decir que f' de t por delta t es mayor estricto a la norma de f de b menos f de a para todo t. Entonces la integral es mayor, ¿no? Uso esa desigualdad, paso el delta t para abajo si quieren. El delta t acá es b menos a, ¿sí? Paso el b menos a para allá y me queda, es mayor a f de b menos f de a. A ver, ¿está bien lo que digo? No, lo estoy escribiendo mal, perdón. A ver. Esto me lo dijo el teorema, era al revés. La negación era así, era que... Ahí va. ¿Sí? O sea, cualquier velocidad, vamos a llamar velocidad a la norma del vector velocidad, ¿sí? Cualquier velocidad por b menos a me da menor estricto que el desplazamiento. Eso es poco intuitivo, ¿no? Porque de hecho no ocurre, digamos, lo vamos a probar. Pero si yo uso esto acá, esta integral es menor estricto que f de b menos f de a, ¿sí? O sea, lo único que hice fue decir que este numerito acá es menor estricto que f de b menos f de a sobre b menos a, y lo que hice fue integrar una constante, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿De acá sale esto? A ver, pienso. Bueno, está. No sé por qué, no sé por qué lo probamos así. Creo que, claro, hay que probar esta fórmula y probar esta fórmula es más difícil, ¿sí? De hecho, cálculo vectorial actualmente no se prueba. Hay una inclusión de por qué es eso, pero bueno. Y lo que estoy diciendo acá es que la longitud de la curva es menor a f de b menos f de a. Y eso no pasa nunca, casi nunca, ¿no? O sea, menor estricto nunca. Lo que estoy diciendo es que para ir... ¿Lo borré acá? Lo que estoy diciendo es que para ir de este punto a este punto, me conviene ir por la curva y no por esta longitud. O sea, lo que estoy diciendo es que la longitud de la curva es mayor a la longitud de este vector. Eso es mentira. Perdón, al revés. Estoy diciendo que la longitud de la curva es menor que la longitud de este vector. Y claramente es mentira. Ahí va. Por este lado más intuitivo el teorema, ¿no? Digo, en RL además la distancia más corta entre dos puntos justamente es ir derecho, ¿no? Entonces, claramente no puede ser que por la curva... Pero en ese caso te serviría la desigualdad triangular que había dicho, no me acuerdo cómo se llama, Nicolás, creo que era, porque te tomás cualquier punto en la curva y le aplicás desigualdad triangular y te queda. No, pero pasa que un punto de la curva es así, ¿verdad? Y la desigualdad triangular te dice entonces que f de b menos f de a es menor o igual a esta distancia más esta distancia. Pero no me habla de f', ¿entendés? Así nomás. Claro, te falta lo mismo. Sí, exacto. El meterme en integral me permite hablar de la derivada. Y tal, como lo vemos nosotros, también. Entonces, un comentario más que tenía era el siguiente, y después pasamos a la consulta. Sobre esto hay un corolario inmediato, o sea, ¿ustedes se acuerdan cómo se demostraba en cálculo 1 que si vos tenés una función de una variable, ¿no? De a, b, en r, tal que f derivable, tal que f' es 0, entonces f es constante? ¿Se acuerdan cómo se probaba eso? O capaz que no, digo, no tiene tiempo de con la definición. O sea, con el... No, ¿sabes que no? O sea, límite de qué. ¿Sabes que no? No, porque la definición,
O sea, no se me ocurre cómo hacerlo con la definición, vamos a ver. A ver, si haces el límite y te da 0. Si haces el límite y te da 0 no sabes nada, porque el límite te... No. ¿Qué puedes concluir de esto? Yo te digo que puedes concluir. El tema es x menos f de t dividido a x, con x teniendo a 0. No, claro, o sea, sirve para al revés, sí. Sí, al revés sí, exactamente. Claro. Pero ahí se te complica, Sí. y te voy a decir por qué además. Porque en un contexto general no. En un contexto general esto no es cierto, ¿sí? En un contexto general. Entonces, que tal, no viene al caso, pero se demostraba así, por absurdo. Si f de f de un cierto a, si f de t1 menor a f de t2 es distinto de 0, entonces por el teorema de valor medio existe un t tal que f' de t es distinto de 0. O sea, salía por y esto es absurdo, ¿no? Es por el valor medio que es cierto eso. Ahí va. Y es la clave del cálculo 1. O sea, es el teorema, no clave, pero que te permite demostrar el teorema fundamental del cálculo es gracias a esto. Les recuerdo brevemente, a ver, teorema fundamental del cálculo hay dos, digamos. Yo estoy hablando de uno de ellos. Uno es este, ¿no? Si vos tenés una función que es la integral de t de alguien, su derivada es f de t, es lo de adentro. Ese es el primer teorema. Pero este no tiene mucha dificultad, digamos. Uno hace la cuenta del límite y sale. Pero lo que es más sutil, que el cálculo 1 queda medio escondido, es la otra versión, que es que si tengo una función grande, si f, bueno, del intervalo también, en R, cumple que f' de t, f' es igual a f, entonces la integral de f vos la podés calcular, entre a y t, la podés calcular como f, ¿cómo es? F de t menos f de a. Este es tu teorema, este es el que te permite calcular, digamos. Es usa el teorema norma medio, ¿no? O sea, sin ese teorema norma medio es imposible. O sea, no es imposible, es muchísimo más difícil y necesitas otra cosa, ¿sí? O sea, si no fuera por el teorema norma medio, se complica mucho la historia. Quizás ni siquiera se puede demostrar. De hecho, yo en un curso de cálculo avanzado, vamos a llamarle, vi que en general, si vos perdés hipótesis, que no voy a decir cuáles son, no es cierto ese teorema. Este que estamos viendo acá no es cierto, tiene un menor igual, de hecho. Y solo cuando avanzás en esa teoría más complicada, es como un cálculo más complicado, y lográs ver que para ciertas hipótesis nuevas vale el teorema del medio, ahí te salvás. Y si no, no te salvás nunca. Es horrible. O sea, lo que quiero decir yo es que hay ejemplos. O sea, solo vale ese teorema abajo si vale el teorema de valor medio, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Lo que estoy diciendo, lo voy a decir un poco mejor. Lo que estoy diciendo es que en una teoría un poco más avanzada, vos tenés derivadas que no valen 2 puntos. O sea, tenés funciones que son derivables, pero no en todo un intervalo, ¿sí? Sino que en algunos puntos del intervalo no son derivables, pero en algunos puntos pueden ser infinitos y puede ser muy grande ese infinito, ¿de acuerdo? Y que en esos lugares perdés que la integral de AB, o sea, hay ejemplos de funciones cuya derivada, o sea, tenés esa derivada que está definida en casi todos los puntos de un intervalo, pero le faltan infinitos puntos, o sea, en infinitos puntos no es diferenciable. Y ahí uno hace la cuenta y le pasa esto, por ejemplo. Menor igual, menor estricto incluso que f de b menos f de a. Y entonces uno dice, y ahora que perdimos el teorema fundamental del cálculo en esa teoría. Y uno lo que hace
es empezar a agregar hipótesis despacito, poquita, no como la que vimos en cálculo 1, que sí, es como que estás perdiendo integral, pero es súper complicado lo que pasa, ¿no? De verdad, en el fondo. Y bueno, lo que uno hace al final es agregar hipótesis despacito, hasta que ve que con ciertas hipótesis, que creo que eran estas, ¿verdad? Eh, absolutamente continua, es una continuidad un poco más salada, digamos. Es una continuidad, fíjense que no estoy hablando de derivadas, no estoy pidiendo que f sea derivable. Estoy pidiendo que sea continua, pero un poquito más fuerte que continua, ¿sí? Que no importa qué es. Entonces, f' tiene sentido para arrancar, que eso ya es una historia grande. Y ahí vale el teorema fundamental de cálculo. Si uno pide solo eso, no le tiene por qué pedir derivables, ¿entiendes? Puede ser horriblemente no derivable en varios lados, pero si es absolutamente continua, entonces va a valer el integral de AB de f' de t sea f de b menos f de a. Va a valer. Y la clave de por qué ahora sí vale es porque con esta continuidad vale que si f' es 0 siempre, entonces f es constante. Es la clave, digamos, ¿sí? Y cuando uno revisa, yo cuando vi eso dije, mirá, era ese el problema. Y revisé cálculo 1, y en cálculo 1 también ese es el problema. Solo en cálculo 1, como que no se ve porque lo tenés todo y vale y te lo perdés, digamos. Claro, que ese directamente no se demuestra ese, creo, ¿no? ¿No lo demostraron ustedes? Se lo demuestro ahora igual, es cortito. Pues en cálculo 1 la historia era así. Querés ver que la integral de AT de f' de x, de a a... sí, esta es igual a f de b, f de t, perdón, menos f de a. No, es muy corta la prueba, en serio que es un reglón. ¿No lo hicieron? Bueno, acá va la demostración. Porque es la clave, ¿no? Yo entré a cálculo 1 preguntándome por qué. Ese o cuando tenés una función arriba. Uno de los dos creo que no lo demostramos, no me acuerdo cuál. Está. Ok. Escribo mejor, escribo arriba. Lo hago porque es un reglón en serio, usando ya el tema medio y todo, digamos. Un reglón. ¿Qué iba a decir yo? Para demostrar esto, que yo no haciendo una pregunta por ahora, lo que hago es derivo de ambos lados, ¿sí? O sea, imagínense que no sé, es distinto capaz. Derivo acá. Por el primer teorema de cálculo 1, digamos, de integrales, que ese sale a mano haciendo la cuenta del límite de f, del límite del cociente incremental, la derivada de esto me da f' de t, ¿de acuerdo? Y la de esta también. Entonces, sus derivadas son iguales. ¿Entiendes? Y ahora, gracias al teorema de valor medio, tengo dos funciones cuyas derivadas son iguales, difieren en una constante. Eso me lo demuestra el teorema de valor medio. Si no, no es cierto. Si vos le sacás hipótesis, ¿eh? Entonces, gracias al teorema de valor medio, ahora hago esto. Bueno, entonces, esta función, son todas funciones de t, ¿no? Es igual a esta con una diferencia de una constante, lo sumo. La constante de integración, ¿no? Y ahí gané ya. Digo, ahora escribo pongo B acá y B acá, y A acá, y ya está. Está, puede ser, sí. No, seguramente lo hayamos visto, sí. Ahora me suena, ahora que le hiciste. Bueno, ahora pongo sí, nada, eso. Esta constante además es esta constante es, si evalúo en t igual a, me doy cuenta que es menos f de a. Si yo evalúo pongo t igual a acá y me queda 0 acá, y me tiene que dar 0 acá también, ¿listo? Pero bueno, no. Es como la parte más escondida, digamos.
Es la más sutil en realidad, sí. Bueno, está. Eso era todo un cuento de por qué el teorema del valor medio era importante. Que ahora con lo que vimos recién, pueden probar, ¿no? Que si ustedes tienen una función de A, B, NRK, NRN, con las hipótesis del teorema del valor medio, y F' es cero todo el tiempo, entonces F es constante. Eso lo pueden ver con lo que vimos, pero está. A ver, por miles de razones es importante el teorema, sí, pero yo acá estaba mencionando una que en su momento me pareció medio viajera cuando me choqué contra esa, digamos. Bueno, creo que llevamos bastante ahí, ¿no? Bien, ¿qué les iba a decir? Bueno, el último comentario es que hay varias versiones del teorema del valor medio. Si ponen el teorema del valor medio en Wikipedia van a ver varias ahí. Y hay DRN, NRM. Pero lo que sucede en general, así como a modo anecdótico, es que cuando subís de dimensión, perdés la igualdad. Generalmente son todos con desigualdades, como el que demostré hoy yo. Porque está, eso. Bueno, escucho propuestas para hacer algo. Como gusten ustedes. ¿Cómo es? Es re difícil de denunciar, ¿sabes? La continuidad uniforme, ¿la conoces? La uniforme. Ahí va. Esa ya tiene un grado más de dificultad y aún así está, digamos, es menor que esta. Es algo así, mirá. Me das una idea. Lo voy a hacer con dibujitos, ¿está? Dado epsilon, a ver, ¿cómo era? La función sale de integral a b y va a los reales. Esa palabra absolutamente continua la van a ver en probabilidad y estadística. O sea, ¿qué significa? No, pero va a aparecer variables aleatorias absolutamente continuas. Y no les van a decir por qué, pero está, tiene que ver con esto. Y es complicado, ¿no? Pero ¿cómo era? Si vos agarrás creo que era así, dado epsilon, estoy en duda porque no era tan larga la definición que voy a escribir acá abajo, dado epsilon, existe delta mayor a 0, tal que, estoy en duda, ¿no? O sea, la uniforme era esa, ¿no? Que tomándote un delta, cualquiera de las imágenes dentro de delta va a estar dentro de epsilon, para un epsilon que depende de delta. Ahí va. Vamos a repasar el uniforme y me fijo un segundo la absoluta y se las digo. Sí, exactamente. F es continua, uniformemente continua. El uniforme, cuando decís uniforme, lo que quiere decir es que este delta no depende de X, ¿sí? Lo voy a escribir tal que, sí, tal que lo voy a escribir así. Para todo A y para todo X, no depende de A, lo voy a llamar. Para todo A y para todo X, si X menos A es menor a delta, entonces f de X menos f de A es menor a epsilon. ¿Sí? O sea, es la misma definición de continuidad, solo que fíjense que además muevo el centro de la bola, ¿sí? O sea, justo le llamé A, no le idea llamarle A, perdón. C voy a llamar, porque A se llama el borde del intervalo. O sea, te agarrás un punto cualquiera C acá, cualquiera, y un X cualquiera a menos de delta, y vale que la imagen está a menos de epsilon. Exactamente, es eso. Este mismo intervalito que te sirve para C, lo corres y te sirve para C'. Exactamente.
Es eso, continuidad uniforme. Y se usa, por ejemplo, para demostrar que las funciones continuas son integrables o pila de cosas en realidad. A ver, no sé qué hizo Fiori en OpenFIN, cálculo 2, tendría que verlo, pero si va a demostrar que las funciones continuas son integrables, va a tener que usar esto, continuidad uniforme. Se usa, sí, y ¿cómo se llama? La otra ya es más rara y es difícil de entender así nomás. Pero yo se las tiro si la quieren ver. A ver. La continuidad es absolutamente continua. Bueno, después hay una que se llama Lipschitz. Esa capaz que la han visto. O no, pero no importa, igual la van a ver en ecuaciones diferenciales. Estoy pensando. Tenés un intervalito AB. Y ahora, creo que es así. Si me equivoco, bueno, ya fue. Después igual me puedo fijar si quieren, pero si vos agarrás una función así y se cumple lo siguiente, dado epsilon, dado epsilon mayor a 0, existe delta mayor a 0 tal que, miren lo que pasa, para toda colección finita de intervalos, no lo quiero escribir porque es horrible, pero a ver, para toda colección finita de intervalos que te agarres, esta, que sean disjuntos, ¿sí? Esta. No importa cuál. Si lo tienes que escribir así, ¿no? Para toda colección finita de Pero intervalos. esa continuidad te sirve para cualquier R. O sea, para R no así. ¿A qué le llamas R? R es una dimensión. ¿Cuál decís? ¿Cómo es la pregunta? La absolutamente continua. Bueno, O sea, para cualquier espacio. se puede definir para cualquier espacio, pero para definirlo en espacios más generales, tenés que entrar en teoría de la medida. Y ahí la definición es bien con un lenguaje nuevo. Así es, son las funciones que llevan conjuntos que miden 0 en conjuntos que miden 0. Entonces, como que no. Eso sí no se las puedo aplicar, digamos. Sin un curso de medida, digamos. Pero tiene que ver con eso, digamos. Y acá lo que hacen en R lo podés escribir de esta forma, digamos, que es equivalente. Existe un delta tal que para toda la colección infinita de intervalos, si se cumple esto, si vos sumás, a ver si se ve ahí, sumás la longitud de los intervalos, ¿sí? De k igual 1 hasta n, imagina, acá está el i1, son finitos. En realidad vale para infinitos también, pero bueno, esto es un paso más, ¿no? Y acá está el in. Si la suma te da menor a delta, entonces miren lo que es menor a epsilon. Entonces, la suma hasta n de k igual 1 Las imágenes de f de bk a menos f de acá es menor a epsilon. ¿Sí? O sea, lo que digo acá es sumo los bordes de los intervalos, ¿sí? O sea, sumo, este es el bk, este es el ak. Cuando yo voy sumando esas dos, las imágenes, es menor a epsilon. Eso es más fuerte que cualquiera de las continuidades que están acá arriba. O sea, hay ejemplos de funciones que cumplan todo esto acá arriba, pero esta abajo no. Y bueno, le doy un ejemplo nomás de eso. A ver, ¿qué es lo que pasa con estas funciones que están raras, digamos, a priori? Uno después termina probando con ciertas hipótesis que las funciones que cumplen esto, las funciones que cumplen esto de abajo, como para agarrar más intuición, es esta. Y son las que cumplen, son de esta forma, digamos. Se pueden escribir así, como la integral de alguien, ¿se entiende? Y ese alguien termina siendo su derivada, pero eso uno lo sabe después. O sea que las funciones que son absolutamente continuas al final son integrales de alguien. Que eso, fíjense que ni siquiera hablamos de derivada acá, ¿no? No hay derivadas en todo lo que hablamos.
ni nada, solo continuidad, y sin embargo son integrales de área. Ojo, esta función a lo mejor es ni siquiera tiene que estar acotada, ¿no? Puede ser impropia esta integral, quizás impropia por acá. Y otros detalles más, pero... Pero impropia de primera especie, o sí, sea, que porque se estamos llama hablando arriba. de integral. Exacto, sí. Claro, por eso. Pero no, o sea, no se puede enunciar para intervalos abiertos, ¿no? O infinitos. Intervalos infinitos, Sí. eh, Porque la suma te daría infinito de la suma de los intervalos. Por eso te digo. sí, o sea, pero podés hacer un argumento local, o sea, te salvás igual. O sea, podés hacer algo para intervalos grandes. Ah, mira. Este, que no es directamente aplicar la definición, o sea, hay unas buenas páginas de teoría, ¿sí? No es trivial. Entonces, cuando pasa esto, fíjense, ¿por qué la continuidad? Esto es continuo, obvio. Es un teorema de cálculo 1. O sea, es parte del teorema fundamental de cálculo. Pero cumple más que eso, ¿sí? Imagínense que yo borro el A y el T. Lo voy a borrar. En vez de escribir así, voy a escribir integral en el conjunto AT, en el intervalo, ¿sí? Es otra forma de escribir integral nada más. Entonces, un poco lo que pasa es esto, ¿sí? Lo que pasa es que en la continuidad común es imágenes cerca, dan valores cercanos. En la continuidad uniforme es imágenes cerca, sin importar dónde, lo corro, como dijo Valentina, dan imágenes cerca. Acá no tiene por qué ser punto cerca. Si yo en vez de AT, esto ya hay que entenderlo, si hay una teoría de esto, saco AT y pongo la integral de un conjunto E, de G de X, pero el E, y miren lo que voy a escribir, la medida de E es chiquita, entonces la integral es menor a epsilon, es muy chiquita, ¿sí? O sea que, en cierta forma lo que está diciendo esto es, la integral es sumar G, en cierta forma, ¿no? Intuitivamente todo esto, ¿sí? Sumo G, y sumás G así, como de esta forma, ¿no? De hecho, como valor absoluto, acá, o sea que es más general, digamos, es menor a epsilon como valor absoluto. Que esta integral es como esta suma de acá abajo, pero más general, ¿no? Es una suma continua para arrancar, y el E puede ser cualquier cosa, puede ser un conjunto hecho pedazos, ¿sí? Pero bueno, no importa dónde están las... Esto está diciendo, no importa dónde están las imágenes, si cerca o lejos. ¿Se entiende? Pero el conjunto que está sumando es chiquito, en el sentido que tiene poca área o poca longitud. Entonces, la suma esa es menor a epsilon. Son esas las funciones que cumplen eso. Son importantes, aparecen en probabilidad estadística. Y tal, es como mucho más general, ¿no? Por eso digo que es más raro de entender eso. Sí, Valentina, acá y de acá son los extremos del intervalo. Acá y de acá. Hay una función famosa que se llama la escalera del diablo. La mencionan solo porque en el nombre está copado. Les cuento lo que pasa con esa función. Un poco... Todo esto es como súper cuento, ¿no? Porque, repito, esto habría que darle una materia. Nada, que es todo un curso, digamos. La escalera del diablo, hay una función que se llama escalera del diablo. También se llama función de Cantor. Están para esas cosas, Cantor, función de Cantor. Que es una función f de 0,1 en R. Miren todo lo que cumple. Que es o sea, tiene millones de propiedades, ¿sí? Pero... Y aún así pasan cosas raras. Es uniformemente continua. O sea, es continua, pero además de manera uniforme. No importa, corres la bola de centro, la bola delta la corres, no importa en qué centro, está todo bien, digamos, uniformemente continua. Es derivable en casi todo punto, no siempre, pero casi siempre. Ahí no estoy diciendo que significa casi todo punto. O sea, no estoy aclarando qué es, pero es una definición formal, ¿sí? Todo punto. ¿Sí? Es creciente además también. No sé si recuerdan en cálculo 1 a lo mejor. Una función creciente es integrable siempre. Siempre, no sé si lo vieron eso. Es creciente.
Y un montón de cosas más. Pero mira lo que pasa, la integral, ahí va. Pero f' vale, ahí va, perdón. F de 0 vale 0, f1 vale 1, pero f' de x vale 0 todo el tiempo. Y con lo que pasa, ya rompe el teorema de valor medio, ¿no? Pero además, uno hace la integral de 0 a 1 y le da 0. Perdón, era f mayúscula. Que claramente es distinto de f de 1 más f de 0. Hay ejemplos de funciones, ¿sí? Función de Cantor, la escalera del diablo, o un montón de cosas más. Se parece a una escalera, es una escalera media fractal, ¿sí? Es una escalera del diablo, es como una cosa endemoniada, digamos. Y le pasan cosas de esas, ¿sí? Esa escalera, lo voy a poner acá abajo, no es, capaz que uno se imagina ahora, absolutamente continua. Nada, no cumple la definición que yo puse, no importa, es un ejemplo nomás, o sea, es como, es una de las pesadillas, digamos, capaz, del cálculo. Pero, ¿Sí? ¿cómo puede ser uniformemente continua, Sí. pero no ser, no entiendo bien. ¿No ser qué? ¿No ser absolutamente continua? No, porque en realidad vos estás diciendo que es derivable en casi todos los puntos. Sí. Si fuera continua no sería derivable en todos los puntos. Pero no podía ser 0 la derivada, eso voy. ¿Cómo? ¿Me podés repetir la pregunta ahí que te escuché que me cortado? Si es uniformemente continua, no debería ser derivable en todos los puntos. No, claro que no. No. Hay funciones que son, esto ya es otra pesadilla, hay funciones que son uniformemente continuas y sin embargo no son derivables en ningún punto, en ninguno. O sea, ya para sacar una función que... ¿Cómo querías decir? No, por eso, me confundí yo. Está bien. No, eso que dice Valentina es cierto, y tal, no tiene que ver con, o sea, no pasa nada, está todo bien acá. O sea, donde es derivable, si una función es derivable en un punto, es continua en ese punto. Acá tenemos una función que es derivable en muchos puntos, en muchos no, en infinitos no, de hecho. Y tal, no, es continua siempre, ¿no? De hecho es uniformemente continua. Ahora ya hay otra magia, ¿no? Ya la que yo dije allá abajo, ¿viste? Absolutamente continua. Esta sí está buena. Si es absolutamente continua, entonces pasan varias cosas. Ya es una continuidad tan fuerte que pasa esto. Si me pones absolutamente continua como hipótesis, entonces se puede probar, hay mucha cuenta de absolutamente continua, se puede probar, ¿cómo se dice? Que f es derivable en casi todos los puntos, ahí hay una definición, pero créanme que el casi es casi en serio. Además, la integral de f' es a ver, no quiero marear con esto. Nada, eso, la dejo por ahí. O sea, es ya la continuidad absoluta te dice que sí es derivable. En casi todos los puntos, por lo menos. ¿Sí? O sea que ahí ya es otra historia, ¿viste? Ya la continuidad sí se mete con la derivada, pero no, en general no. Y... ¿qué más iba a decir? Iba a decir algo, sí. Pero vos dijiste que la función era uniformemente continua, ¿no? Eso sí. Y vos habías dicho que se podía escribir la función como la integral de otra función. No, con la de Cantor no. Eso lo que dije yo era con absolutamente continua. No, está bien, yo estoy tirando un montón de cosas acá. Ahí va. Y Valentina no, es un poquito más grande. O sea, un caso sería ese que dice Valentina, cantidad finita de puntos.
Otro caso sería una cantidad numerable de puntos, pero de hecho puede ser un poquito más grande, pero no mucho más, digamos. ¿Sí? Quiere decir esto, quiere decir que f' existe para todo t perteneciente a un conjunto E en el intervalo. Por el conjunto, el complemento de E mide 0. Ese es lo que quiere decir, casi todo. El lugar donde no es derivable mide 0, pero claro, hay que ver qué es medida lo que pasa. Pero está, imagínate que su longitud es 0, ¿sí? A ver, ejemplo, quizás el complemento son los racionales, ¿entiendes? Puede pasar eso, porque los racionales miden 0. Los racionales además son numerables, no son muchos, ¿no? Dentro de todo eso. Sí, la teoría esa está súper buena, está súper buena. A mí me encanta. Sí. De hecho, aparecen un montón de funciones locas, ¿no? Hay funciones, por ejemplo, hay impropias, estas impropias no las vimos nosotros. Hay impropias. Están las de primera especie, que son las que se van al carajo en infinito. Están las de segunda especie, que es, en un punto se van al carajo, ¿no? Pero hay otras cosas, claramente, ¿no? Hay funciones que les pasa esto, ¿viste? Y capaz que la puedo traer para una clase, ¿no? Pienso bien a ver si puedo traerla así como ejemplo. Que funciones que cumplen esto, miren. Existen funciones, las pongo así, que son integrables, o sea, la integral positiva, si quieren, o sea, no hay un tema de signos jodiendo, digamos. La integral impropia existe, voy a poner así en el infinito. ¿Sí? Y sin embargo, para todo intervalo, no importa cuál intervalo, no importa cuál, esto estaba súper, f es no acotada en el intervalo. Vamos a precisar un poco eso. O sea, tengo una función, tengo una función, no sé bien cómo es, y yo agarro un puntito acá, y agarro un intervalo cualquiera, un puntito cualquiera y un intervalo cualquiera. Agarro este puntito y, no sé, este intervalo. Bueno, hay un punto de este intervalo en el cual la función se va al carajo, diverge. ¿Entiendes? Sí, eso. Ahora imagínense, vamos, está bien, te tomaste un intervalito muy chico, muy grande, digo. No, te tomo un intervalito más chico y hay otro punto de la función diverge. Bueno, este punto es malo. Cambio de punto. Agarro otro intervalito y ahí la función tiene un pico. Y entonces lo que estoy diciendo es que la cantidad de picos, o sea, la cantidad de veces que la función hace así para arriba, bueno, la cantidad de impropiedades acumula en todos lados, es densa. Pare donde te pares, la función hace así, pum, para arriba. Yo una vez intenté graficar y tuve algunos problemas, pero... Ahí estoy de nuevo. O sea que hay funciones que son monstruos, digamos, de verdad. Esta función es impropia en todos lados, se dan cuenta, ¿no? Impropia en un lugar denso, o sea que no la podemos calcular como dijimos en el curso, hacer un límite por costado, no se puede así.
Y sin embargo tiene áreas finitas, ¿sí? O sea, hay pila de esos ejemplos. O sea, pila 1, No, ¿sí? no es mayor a cero en todos los puntos, pero no hay una que es tipo uno sobre t por seno de uno sobre t o algo así, que también se va al carajo con todos los puntos, pero para abajo y para arriba. Ah, no, pero esa va de a poco, ¿no? No, esa es así. Es algo así, ¿no? Eh, Ahí no vemos, profe. sí, perdón. No, la de seno 1 sobre t lo que hace es acotada, ¿no? No, esa es acotada, pero viste cuando lo multiplicás por uno sobre t, creo también. Y ahí No me acuerdo cómo era, sinceramente. está bien, pero ahí se te va a cero solamente se te va al carajo solo en Ah, cero. ahí va. Y está. ¿Cómo se calcula ese integral? Bueno, vamos a hacer así. Cierro con este comentario porque yo me tengo que ir, pero si quieren veo si puedo traer algo para la clase que viene sobre ese tipo de funciones. Pero, ¿cómo se calcula? Esta eran Bueno, los jueves nomás. es lunes. Sí, ¿no? Es el lunes en realidad la clase. Ah, la corrieron para hoy. Exacto. Entonces, hoy Ahí no, va. hoy es una recuperación en realidad. Ahí está. La idea es que las integrales, vieron que nosotros definimos integrales en intervalos y después definimos integrales como límite, impropias como límites, ¿verdad? Bueno, Sí. en realidad uno puede hacer otra cosa. Hay una teoría que mejora un poco la integral que vemos nosotros, se llama integral de Lebesgue. Se lo pongo ahí. Lebesgue. Es una integral que apareció en 1905 por ahí. Ah, sí, creo que la nombró el Fiorel. francés. Que Ah, no es, claro, que no es la de Riemann. no es la de Riemann. Es otra teoría distinta, ¿no? La de Riemann sí, que se come la de Riemann, o sea, te explica la de Riemann, Claro, no es ahí que va. se desechó la de Riemann. Riemann, o Darboux también es la misma. Eh, Claro, él creo que lo explicó con, viste, que la función vale uno cuando es irracional y vale cero cuando es irracional. ahí va, ese es Entonces un esa ejemplo. integral da cero porque los... O sea, esa daría uno, perdón, porque la definía al revés. Está bien. Pero Esa como integral son no, más esa integral densos, no es Riemann integral, pero sí le ves. Y la claro, integral da la ahí va. medida. Es como medir la longitud del intervalo, básicamente. Pero bueno, con esa integral nueva, las integrales impropias no son algo nuevo, ¿se entiende? O sea, las integrales impropias ya quedan definidas. ¿Entendés? O sea, la integral, por ejemplo, vos lo que definís es la integral en un conjunto E, cualquiera. Entonces este E puede ser R, por ejemplo. Entonces, las impropias no es algo nuevo, no hay un límite, ¿se entiende? Claro, sí, sí. También lo puedes recordar como un límite en algunos casos, en grandes, más bastantes casos. Pero, entonces no, usás teoremas, digamos, eh, usás teoremas de convergencia, de soluciones de funciones claras. Usa mucha teoría nueva, digamos, como para calcular eso, digamos, ese integral que digo yo. Eh, eh, Porque, por ejemplo, Claro, no es integrable como la integral que conocemos, digamos. claro, es muy parecido igual, o sea, esta integral no es hecha la de Riemann, pero por ejemplo, cuando usted tiene integral de una suma, la suma sale para afuera, ¿verdad? Por linealidad. Acá es f sub i, ponele, ¿no? Por linealidad. Sí, sí. Bueno, esta integral te permite hablar sin problema de cosas así, de poner un infinito acá, ¿no? Donde ahora tenés una serie, pero no es una serie de números reales, es una serie de funciones, eso es distinto, ¿sí? ¿Eh? Y ahí entras con otras cosas, entonces, sabemos que tiene mucho concepto, digamos. No. Hay que ver si puedo hacer algo así como para mostrar en clase, capaz que sí. Lo tengo que pensar, digamos. Pero bueno, la historia está, digamos, fue todo historia. Por lo menos a modo histórico capaz que podemos verlo, sí. Yo me fijo y si sale traigo algo el lunes, ¿está? Yo ahora me voy Dale, que tengo una clase y media y tengo que abrir yo el Zoom, así que dale, tranqui. Dale, tranqui. bueno, bueno, me alegro. Muchas gracias a ustedes por venir Bueno, y nos veremos el lunes gracias, quizás. profe. Hasta luego. Hasta luego.